Buenos días. En el día 47 de nuestro devocional 90 días de oración, en la Semana Mujer de Gracia, hemos estado escuchando, escudriñando historias de mujeres que nos inspiran, que nos retan, que nos muestran que a pesar de las circunstancias y problemas o adversidades que ellas pudieron atravesar o vivir, eran mujeres llenas de gracia. Y hoy quiero relatarte una historia que se encuentra en Lucas, capítulo 2, del 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, en todo momento, con oración y ayunos. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Imagínense esta escena. Dios en su providencia dirige cada paso. María y José, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, trajeron al bebé a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y Simeón y Ana son llevados al templo al mismo tiempo que María y José entran al templo con el bebé. No podríamos haber planeado esto de mejor forma. No podríamos haber provocado que esto ocurriera aparte de Dios, por su espíritu, quien estaba trayéndolos a todos en ese momento. Trae a un hombre y una mujer para dar testimonio del hecho de que el Mesías ha nacido, y tanto Simeón como Ana profetizan. Ahora, lo único que sabemos acerca de Ana es lo que se encuentra en este pasaje. Esta es la única referencia de ella en la Biblia, solo 3 versículos, pero tan ricos. El nombre de Ana significa gracia o llena de gracia. Y es el mismo nombre de Ana de la que leemos en el Antiguo Testamento, la madre de Samuel, que significa gracia o llena de gracia. Particularmente me gusta ese nombre porque todas queremos ser unas mujeres llenas de gracia. Cuando tú como mujer eres la receptora de la gracia de Dios, eso te hará una mujer llena de gracia. Y vemos que Ana era un recipiente de la gracia de Dios, pero también expresaba las gracias de Dios. Esa palabra concuerda con lo que leemos acerca de Ana sobre su vida y carácter en este pasaje. Nos dice que Ana era hija de Fanuel. A veces nos podríamos decir, ¿vale la pena destacar estos detalles? Cuando lea la escritura, soy de la opinión de que si está en la Biblia es un detalle que Dios inspiró por alguna razón. Y puede que no sepa la razón, pero no hay detalle que sea insignificante en la Biblia, porque cada jota, cada tilde, cada palabra de la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia y para que seamos completos. Así que me gusta adentrarme en estos detalles para ver lo que nos puede decir a nosotras. El hecho de que ella era la hija de Fanuel, el nombre de Fanuel significa rostro de Dios. De hecho, podrás recordar en el Antiguo Testamento aquel incidente en Génesis 32, donde Jacob luchó con el ángel del Señor, quien de hecho era una representación del mismo Dios. Dios bendijo a Jacob y luego Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel o Fenuel, una palabra relacionada aquí diciendo, porque dijo, he visto cara a cara a Dios y he sido preservada mi vida. Rostro de Dios, ese es el nombre del padre de Ana, la hija de Fenuel. Ana vio el rostro de Dios en Jesucristo. El significado del nombre de su padre se cumplió en su vida y ella experimentó y expresó sus gracias. Ana, gracia a la que tiene gracia. Ella también era de la tribu de Aser. Esta no es una tribu de la que se habla mucho, era una de las 12 tribus de Israel y perteneció a una de las 10 tribus del norte de Israel.
Recordemos que las 10 tribus del norte habían sido llevadas en cautiverio cientos de años antes. Esas tribus se habían dispersado y la mayoría de esas personas habían sido asimiladas por otras culturas. Nunca regresaron a la tierra prometida como lo hicieron las tribus del sur. Las tribus del sur fueron al exilio durante 70 años y Dios los trajo de vuelta a la tierra. Las tribus del norte nunca regresaron. Sin embargo, unas pocas regresaron. Un remanente del norte es preservado por Dios. Y qué lindo es notar que ella fue parte, o sus antecesores fueron partes de la tribu de Aser que regresaron. ¿No te alegras de que a Ana se le haya permitido venir? A su descendencia se le permitió regresar para que ella jugase un rol, aún pequeño, pero muy importante. Se nos dice que ella era una profetisa. La Escritura habla en el Antiguo Testamento acerca de un número de profetisas: Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, Débora y Hulda. El Nuevo Testamento se refiere a Ana como profetisa. Y el diccionario expositivo Vine dice que es la proclamación de la voluntad de Dios, ya sea en referencia al pasado, al presente o al futuro. Y John MacArthur en su Biblia de estudio hace una observación similar y dice: aquí se refiere a una mujer que habla la palabra de Dios. Es decir, ella era una maestra del Antiguo Testamento. Así que al menos sabemos que ella tenía una visión espiritual poco usual y buen entendimiento de la Escritura. Ahora, ¿de dónde viene esto? De Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios había iluminado su mente y le había dado entendimiento y había proclamado esa verdad a los demás. Ella enseñaba la palabra de Dios probablemente a otras mujeres o en conversaciones individuales con las personas que tenía contacto. Pablo habla específicamente de este don de profecía en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Él dice: pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ciertamente Ana utilizó este don de profecía de esta manera. Y luego se nos dice que ella era de edad avanzada. Pero que tan avanzada era en años. Sabemos que ella había estado casada durante 7 años. El versículo nos los dice. Pero luego dice que ella había vivido, después de viuda, hasta los 84 años. Así que ella tendría no más de 20 años cuando murió su esposo. Y entonces había sido una viuda durante 84 años. En un promedio, la edad de esta mujer rondaría entre los 84 a 104 años de edad o más. La traducción literal, aquí donde se dice que era de edad avanzada, dice que estaba muy vieja en muchos días. Ella era una mujer mayor, era una anciana, y no creo que le hubiera importado escucharnos decir eso. También vemos que no solamente era de avanzada en años, sino que era viuda. Ella había perdido a su marido a una temprana edad, posiblemente incluso cuando todavía era una adolescente, y luego enfrenta su vida sola. Esto fue en una cultura donde habría sido muy difícil para una mujer sobrevivir como una viuda, a menos que ella tuviera un pariente que proveyera para ella. Ella es una mujer que realmente había tenido que confiar en Dios. Había pasado por muchas cosas. Ella conocía la soledad, ella sabía lo que era estar sola y quizás hasta destituida en algunos momentos de su vida. No sabemos los detalles. Sus padres habían muerto sin duda. A estas alturas estaba sola en el mundo, humanamente hablando. Pero esa soledad la puso en una posición que le empujó a encontrar apoyo en aquel que es amigo, que es más unido que un hermano. Se dirigió al Señor. He aquí una mujer que encontró que Dios era su mayor anhelo y que era suficiente para llevarla hasta la ancianidad. Por muchos años, décadas de viudez. Espero que sea un estímulo para algunas de ustedes que quizás sean viudas, que quizás en un momento u otro tendrán una época de viudez. Dios,
Es el Dios que te puede sostener en toda etapa de la vida. Y una de las cosas que me gustan de Ana es que era una mujer que fue fiel al Señor en cada etapa de la vida. Cada etapa de la vida tenía para ella como para nosotros sus diferentes responsabilidades y retos. Ella fue fiel en cada una de ellas y encontró que Dios fue suficiente en cada una de esas etapas de la vida. En realidad hay 3 etapas de la vida que se mencionan en estos versículos. No se nos da muchos detalles sobre estas etapas, pero se alude a ellos. En primer lugar, ella tuvo que pasar por un periodo de tiempo, no mucho, de soltería. Ella no vivió en esa etapa por muchos años, pero dice que fue virgen hasta que se casó. Así que vemos una mujer que encontró la gracia de Dios, a diferencia de muchas mujeres solteras de hoy, que son sexualmente activas, que están violando los principios de Dios sin pensar en ello. Incluso dentro de la iglesia vemos que esto ocurre. Y aquí una mujer que era virgen hasta que se casó. De verdad que se necesita la gracia de Dios para hacer eso. Se necesita la gracia de Dios para ser fieles a Él en esa etapa de soltería. Luego le llegó el momento de ser una esposa. De nuevo solo vivió 7 años como esposa, pero dice que vivió con su marido 7 años hasta que se quedó viuda. He aquí una mujer que fue fiel hasta que la muerte los separó. No nos dice cómo vivió como esposa o qué clase de esposa era, pero viendo qué tipo de mujer fue cuando fue una mujer mayor, creo que podemos especular que ella era una mujer que fue fiel como esposa. Sin duda, ella creció espiritualmente en esos años, pero fue una mujer que vivió con su marido hasta que quedó viuda. Ella fue fiel en esta etapa de matrimonio siendo una esposa. Y luego en lo que para ella fue la etapa más larga de su vida como una viuda de 84 años. Tal vez vivió en dependencia en el Señor. Ella le sirvió todo el camino hasta llegar a la meta. He aquí una mujer que no se aisló, no se amargó. Ella no se convirtió en una mujer cascarrabia y malhumorada. Ella no desperdició su vida yendo de arriba para abajo. Ella vivió una vida con propósito, fructífera, centrada en Dios, como mujer soltera, como esposa y como viuda. Y como resultado de ello, su vida ha tenido un impacto en muchas generaciones, incluso en nuestras vidas hoy en día. No sé en qué etapa de la vida puedes estar en este momento. Sé que en este grupo hay casadas o en cualquier otra etapa, de menor a mayor, de diferentes estados civiles, en diferentes etapas, en su trabajo, en su casa, en las diferentes etapas que Dios nos ha llamado a estar. La pregunta es, ¿estás siendo fiel y estás encontrando la gracia de Dios en medio de cualquier etapa que estés atravesando en este momento? A medida que miras hacia el futuro, puedes mirar al futuro sin temor, sabiendo que Dios va a ser suficiente para ti en cada etapa de su vida. ¿No te reta, como a mí cuando pienso en la vida de Ana, el saber que si eres fiel a Dios y si encuentras que su gracia es suficiente en cualquier etapa de la vida, donde quiera que te ponga, no te reta saber que tu vida puede ser fructífera y que puedes impactar otras vidas, quizás hasta otras generaciones? Mujer llena de gracia, al igual que Ana, que no importó la circunstancia que le tocó vivir. La viudez fue la más larga, pero había una característica de ella, y era que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Pero ¿sabes qué? Ella le daba gracias a Dios porque lo que Él había prometido, Él lo había cumplido. Sus ojos habían visto el propósito eterno al Hijo de Dios. Y ella hablaba a otros del niño. Ella no callaba, ella honraba a Dios. Yo te invito, mujer, a que no importando la etapa que tú estés viviendo de tu vida, puede ser tu soltería, puede ser siendo casada
O puede ser ya tu viudez, tu adultez, siendo ya mayor o joven. Honres a Dios. Honres a Dios al igual que esta mujer llamada Ana, que pueda ser contada por otras, que pueda ser hablada tu vida a otras, que inspires generaciones. Mujer, llena eres de gracia.